¿Se ha puesto usted a pensar cuál es la diferencia entre decir quiero ir al gimnasio o tengo que ir al gimnasio a decir voy a ir al gimnasio? La diferencia es muy clara, aunque no siempre meditamos en ella. La diferencia es que cuando quiero ir al gimnasio, de repente se forma en mi pensamiento una nube de cosas que tendría que hacer o que parecieran difíciles o que simplemente no están así como que ni agrupadas ni alineadas. Cuando digo voy a ir al gimnasio, quiere decir que tengo claro qué es lo que tengo que hacer y cada uno de los pasos que voy a seguir, y eso es la única diferencia. Y esto no aplica solamente para ir al gimnasio, sino para cualquiera de las cosas que quiero o que tengo que hacer. Poner un negocio, acercarme a Dios, etc. Tenemos que entender que así como nosotros de repente nos damos cuenta de estas pequeñas cosas que son trascendentales y que son fundamentales y que hacen la diferencia, también Dios las tiene claras. Él las creó. Por eso nos puso su palabra y nos dijo cómo hacerle para que las cosas pasen de nuestra boca a nuestras manos. Amados, muy buenos días. Mire, le voy a confesar algo. La reflexión de esta semana se la tomé prestada a mi amigo el pastor Ernesto García. Él lo publicó en sus redes y esto desató toda una serie de pensamientos y de oraciones y de buscar la voz de Dios. Y se la quiero compartir porque tiene mucho sentido en lo que hacemos en el día a día. En Josué 1:8 dice algo que me encanta y se lo voy a leer según la Reina Valera 60. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese qué interesante es esto. Dice: nunca se apartará de tu boca. Y aquí es en donde empieza esto. Muchas veces usted y yo hacemos un ejercicio, y lo voy a poner entre comillas, mental de la fe. Guardamos todos nuestros pensamientos y pensamos que oramos, pero no nos damos cuenta que cuando menos nos dimos cuenta ya nos distrajimos de lo que estábamos orando. Y cuando menos nos dimos cuenta ya estamos pensando en otra cosa, y luego como el carrito de la máquina de escribir, para los que saben lo que es una máquina de escribir, nos regresamos y vamos y venimos. Pero dice: nunca se apartará de tu boca. Otra versión dice: estudia constantemente la palabra. Pero me voy a quedar con esta parte que dice: nunca se apartará de tu boca. Porque una de las cosas que tenemos que llevar a cabo es que no podemos decir voy a leer la Biblia y solamente llevarla ahí. Yo soy de las personas, y muchos lo saben, me gusta mucho leer. Pero cuando quiero que algo se me quede, me regreso, lo leo en voz alta y entonces escucho. En la carta a los Romanos dice que la fe viene por el oír, y muchas veces usted y yo nos tenemos que escuchar a nosotros mismos hablar la palabra de Dios o simplemente hablar las cosas que queremos hacer. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos dicho en la mente y nos frustramos? Quiero ir al gimnasio, tengo que ir al gimnasio, o qué sé yo, comer mejor, etc. Pero cuando digo lo voy a hacer, curiosamente siempre sale esta parte en donde nosotros lo hablamos y nos lo decimos, y entonces se convierte en una verdad, entonces se convierte en un hecho, porque en ese momento tomamos conciencia de todas las cosas que implica hacer esto que queremos hacer. Usted y yo tenemos ese anhelo de que nos vaya bien en todo. Y muchas veces nos quedamos atorados en esta nube de las cosas que tenemos que hacer, y se convierte en una nube confusa de pensamientos y que se pueden llegar a convertir en una carga.
Pero cuando empezamos a hablar y a ver las cosas, empezamos a darnos cuenta de lo que hay que hacer. Con la palabra de Dios es exactamente igual. Nos es necesario ir a la palabra, pero nos es importante hablar la palabra. Hace unos días una muy querida amiga me mandó una cita y me dijo, esto es de parte de Dios para ti. Y cuando terminó de decirlo, y te mando un abrazo, Miriam, me dijo, tú eres importante para el reino de los cielos. Y tuve que hacer una pausa y literalmente hacer un lado todos los pensamientos que se agolpaban en mi mente y en mi corazón. Y tuve que repetir en voz alta, soy importante para el reino de los cielos. No porque yo me considere una persona importante, sino porque Dios considera que soy importante y necesito decirlo. Y en el momento que lo dije, vino una claridad de pensamientos en todos los sentidos de lo que estaba haciendo laboralmente, de lo que estaba haciendo con mi tiempo libre, de lo que está haciendo, y de repente se desatoraron una serie de cosas que estaban ahí como que todas hechas bola. Y entonces dije, wow, lo único que necesitaba era hablar las cosas. Y no es como decretar, sino hablar con fundamento lo que tiene fundamento. Y la palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas. Muchas personas dicen que la Biblia es aburrida, pero todos decimos que creemos en Dios. Entonces, si creemos en Dios, tenemos que creerle a su palabra y tenemos que repetirnos las cosas que Él dice. Mire, es como en las relaciones. Es tan necesario cuando estamos con alguien que esa persona nos diga que nos ama. Y por eso muchas veces, y a lo mejor más las mujeres, dicen, ¿me amas? El mismo Jesús se lo cuestionó a Pedro y 3 veces y le dijo, ¿me amas? Y no era que no lo supiera, y no era que no, que dudara de ello, era el escucharlo. Y muchas veces no muchas veces, todo el tiempo, en nuestro ejercicio de fe, amados, necesitamos hablar las palabras que salgan de nuestra boca, escucharnos a nosotros mismos para escuchar la voz de Dios y poder llevar todo aquello que queremos hacer a la verdad y a la práctica. ¿Qué opina? Se lo dejo de tarea, dígame qué cuenta y por favor comparte este video.